Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase. Buenas, señor. Usted. Bien, bien, gracias a Dios. Casey, ¿cómo estás? Juan Santiago, Camila. Bien, Ok. Bueno, hay varios que están teniendo problemas de Bien, conectividad, señor. pero esperemos que se puedan conectar en el transcurso de la clase o si no, también puedan ponerse al tanto cuando mande la grabación. Entonces, chicos, vamos a iniciar nuestra actividad de hoy. Como ya yo les había comentado, estamos aún en la fase formativa en la que ustedes están de pronto aprendiendo los conceptos, obteniendo la información teórica del trabajo que estamos haciendo y también vamos a entrar de pronto ya la próxima clase, ya vamos a comenzar a trabajar la fase comunitaria. Vamos a tener un primer contacto, bueno, ya en este caso, un primer contacto, pero de este segundo ciclo, con los miembros de la comunidad, para conocer, para que ellos nos den a nosotros información. Luego entramos a la fase creativa para producir nuestro segundo episodio del radioteatro y luego nuevamente retomamos a la fase comunitaria, nuevamente para entrar en contacto con la comunidad, pero para retroalimentar el trabajo hecho. Entonces, chicos, voy a compartir pantalla para que ustedes, para explicarles el nuevo tema que estamos desarrollando. Entonces, espérenme aquí un momentico. Listo. Ahí tienen mi pantalla. Ahí tienen mi pantalla, chicos. Me confirman, por favor. Hola. Bueno, yo creo. vamos a seguir, ya que aguanta, Daila entró, imagínate, yo fuera, esa fue Daila que me sacó, Daila entró, me sacó. De hecho, yo no sé ni qué hizo, pero eso entró. Ella entró y me sacó a mí. Bueno, ya voy Qué a comenzar. estrés, Dios mío. Ay, no, Dios mío, qué risa. Bueno, voy a intentar compartir pantalla a ver si no se ve. Ahí tienen la pantalla, chicos. Sí. 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 Bueno. Ahora sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy. Vamos a iniciar el tema de hoy con este escrito de Washington Irving. A ver, ¿quién lo quiere leer, por favor? Yo. Adelante. Sus investigaciones históricas, sin embargo, no fueron realizadas tanto entre libros como entre hombres, porque los primeros son lamentablemente escasos respecto de sus temas favoritos, mientras que él descubrió que los viejos vecinos y aún más sus esposas son ricos en ese saber legendario, tan invo- per- tan invalorable para la verdadera historia. Así, cada vez que daba con una genuina familia holandesa, conmemora cómodamente encerrada en su casa de campo de techo bajo, a la sombra de un caposo sicómoro. La miraba como un pequeño volumen cerrado en la letra gótica y la estudiaba con el entusiasmo de un ratón de biblioteca. Gracias.
Gracias, Jaycee. Entonces, bueno, aquí tenemos un fragmento, una pequeña lectura. Vamos a tratar como de comprenderla. A ver, ¿quién me dice de qué se trata esa lectura? ¿Qué está tratando de decir? Ahí está hablando claramente de un hombre, ¿verdad? Y dice que las investigaciones históricas no fueron realizadas tanto entre libros como entre hombres. ¿Qué quiere decir eso? Presente, ¿Cómo? que estuvo presente en el hecho, digo yo. ¿Quién estuvo presente? Ok, gracias. ¿Quién más opina algo? Sus investigaciones históricas fueron realizadas tanto entre libros como entre hombres. Que no investigó por medio, que no investigó por medio de libros, sino que le preguntó a los ancianos que sabían sobre esa historia. Bien, Jaycee, muchas gracias, buen aporte. Bien, aquí efectivamente quiere decir eso, que no, sus investigaciones no fueron basadas tanto en libros, sino en personas, ¿verdad? A quienes les preguntó. Y dice por qué, por qué se basó más en personas que en libros. Porque los temas de los que hablaban las personas eran escasos en los libros, en las personas que digo. Entonces, las personas que sabían de ese tema no había mucho. Por eso él quería investigar con las personas y no con los libros. Okay. Entonces, eso quiere decir que los libros no tenían tanta información, ¿verdad? De los temas que a él le interesaban, pero las personas sí tenían más información. Porque él habla de que los vecinos y sus esposas eran ricos en saber legendario, tan invalorable para la verdadera historia. Cuando dice invalorable, ¿a qué se refiere? Que no lo valoraban. Ok. Podría ser, sí. Entonces, siempre que veía una familia holandesa en su casita, a la sombra de un coposo sicomoro es un árbol, se imaginaba como un volumen cerrado en letra gótica. Cuando hablamos de un volumen, nosotros podemos hablar de enciclopedias, de libros. Por eso se refiere a la letra. Y la estudiaba con entusiasmo de un ratón de biblioteca. Es decir, que de esas personas obtenía toda la información que necesitaba como si ellos fueran libros. ¿Sí o no, chicos? Sí, señor. Ok. Entonces, Sí, señor, yo la entendí. específicamente, entonces ahí nos estamos refiriendo a la historia oral. O sea, esa historia que también es importante, pero que no necesariamente está en los libros, en los textos, sino que también nos las pueden proporcionar otras personas. ¿Vale? Entonces, la historia oral es la historia de la especialidad dentro de la historia que utiliza los testimonios orales, es decir, la información que de manera verbal pueden dar las personas como fuente principal para la reconstrucción del pasado. Vale. La historia oral es muy importante cuando nosotros queremos hablar de historia local. La historia oral es muy importante dentro de la historia local. Digamos que el hecho histórico que nosotros estamos abordando es un hecho que ya ha sido investigado por otras personas y que pues digamos que nosotros hemos estado analizando fuentes secundarias, ¿verdad? Fuentes secundarias y fuentes terciarias, que son de pronto investigaciones ya hechas por otras personas y que nos han dado a nosotros mucha información. Sin embargo, en los testimonios de las personas también podemos encontrar información valiosa, sobre todo para lo que nosotros estamos haciendo, que es algo más artístico, más humano, y que de pronto necesitamos saber esa percepción de la gente, de las demás personas, para poder nosotros llevarlo a nuestro radioteatro. Hasta ahí estamos claros, chicos. Sí, señor. Sí.
Sí, señor. Bien, dice que la historia oral es la más nueva, pero también es la más antigua forma de hacer historia. ¿Ustedes por qué creen eso que es? O sea, ¿ustedes por qué creen que esa frase expresa eso? Es la forma más nueva y la más antigua de hacer historia. ¿Eso qué querrá decir? En el libro, señor, porque antes las personas investigaban porque no había tecnología, pero ahora están queriendo que las personas que sepan de esa historia, las personas, ¿cómo se dice? Más antiguas, les digan eso. Muy bien. Efectivamente, antes cuando no existía la escritura, ¿verdad? Cuando nadie escribía, cuando nadie sabía leer o escribir, las personas comunicaban y cómo se contaban las historias. Lo hacían de forma verbal, ¿verdad? Se contaban los cuentos de los abuelos, de lo que habían vivido, y así se hacía la historia. De hecho, podemos decir que los primeros historiadores también utilizaban la historia oral, o sea, utilizaban el testimonio oral desde épocas muy antiguas. Ya, las guerras, los grandes acontecimientos que ocurrían, las personas que los escribían lo tomaban de los testimonios que otras personas le daban. Y pues también en la Edad Media, los grandes cronistas de la Edad Media también era de una forma verbal, o sea, del testimonio de alguien que había vivido el acontecimiento, se escribía y quedaba ya allí consignado. Pero eso todo hace parte de lo que es la historia oral. Vale, hasta ahí estamos claros. Sí, Hello. señor. Sí, señor. Bien. Entonces Sí, señor. ¿qué pasa? Que en el siglo XIX ocurre una descalificación de las fuentes orales. ¿Cómo así una descalificación? O sea, definitivamente un rechazo por parte de los historiadores de ese tiempo, porque decían, no, lo que pasa es que había mucho interés de que la historia se convirtiera en una ciencia exacta, o sea, en una ciencia positivista. Y eso quiere decir que no podía haber como lugar a la subjetividad, o sea, al pensamiento particular de alguien o a sus sentimientos o sus emociones, sino que todo tenía que ser muy veraz, muy exacto, muy comprobable, bueno, listo, o sea, fechas muy exactas, de pronto que no hubiese lugar a dudas. Y la historia oral no encajaba dentro de esto, o sea, los testimonios, porque habían como digamos, muchas dificultades o muchas limitaciones que presentaba la historia oral. Por ejemplo, que las personas de pronto no tuviesen claridad sobre la fecha exacta de un acontecimiento, que la persona de pronto lo cambiara, porque es muy común que los seres humanos cambiemos, tergiversemos las historias, o nos acordamos de unas cosas y de otras no, porque tenemos también memoria selectiva. Y pues durante ese periodo, los historiadores de ese periodo descalificaron y dijeron, no, la historia oral no está bien y no lo vamos a utilizar dentro de los métodos de estudios de la historia. Ya. Pero ¿qué pasa? Que en los años 40 del siglo XX ya los franceses, los ingleses y los estadounidenses, los historiadores de estos tiempos, ellos introdujeron cambios, o sea, dieron como una nueva perspectiva a la historia. Ellos decían, bueno, listo. O sea, la historia estudia verdades absolutas, los grandes hombres, los héroes, esas personas importantes, eso es lo que realmente cuenta la historia y no tiene que ser así. O sea, la historia también puede ser subjetiva porque la historia también puede mostrar las emociones, los sentimientos, los pensamientos de las personas de esa época. Vale, entonces también es importante que esas personas nos cuenten, aunque no fueron los grandes héroes los que pelearon las batallas, aunque no fueron las personas más famosas, más reconocidas, ni los hechos más destacados, la vida cotidiana, o sea, el sentimiento de las personas, de la gente común y corriente también es importante. Y allí fue tomando importancia los testimonios y las fuentes para la construcción de la historia. Ya aquí se comenzó a ser importante que la gente pudiera contar sus testimonios y pudiera contar su percepción, su pensamiento sobre algún hecho histórico.
Y en 1948 se comenzaron a crear muchos archivos y por lo tanto ya se fue institucionalizando las fuentes orales. O sea, las fuentes orales, esos testimonios, eso que contaba la gente ya se comenzó a volver algo muy importante para la historia y pues principalmente se desarrolló, digamos, esta incrementación de archivos ocurrió en Estados Unidos. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Bueno, Sí. ahora vamos a analizar, hay limitaciones que tiene la historia oral. ¿Cómo decir limitaciones? Digamos, trabas que hace pensar que de pronto algunas personas no estén de acuerdo con que la historia oral sirve para estudiar el pasado o sirve para estudiar la historia. Veamos cuáles serían esas dificultades o esas limitaciones. Por un lado tenemos la omisión de datos y fechas históricas, o sea que las personas digamos que no digan toda la información, se vuelen cosas o no digan las fechas exactas. Ya, eso de pronto sería un inconveniente, pero no si la historia oral se toma como nosotros la estamos tomando, que es digamos, un refuerzo de lo que ya venimos estudiando, o sea, un complemento, porque si ya nosotros venimos estudiando, ¿verdad? La historia, ya nosotros leemos los textos, las fuentes veraces, ya nosotros las cuestionamos, entonces nosotros utilizamos esa historia oral para complementar, para incluir el pensamiento de las personas, lo que se sintió, y no necesariamente es que tiene que ser la principal fuente. Además, que como ya conocemos la historia, entonces ya sabemos si vamos, ya sabemos qué de eso que las personas dicen está dentro de lo que se ha estudiado y qué no. Vale, hasta ahí vamos claros. Sí, señor. Sí. Okay. Otra de las dificultades que se mencionan de la historia oral son las limitaciones de la memoria humana. ¿Cómo así? O sea, de pronto pueden ser personas muy mayores. Las personas mayores tienden a olvidar, ¿verdad? Los sucesos, tienden a cambiarlos. La memoria tiende a ser selectiva, es decir, a veces hay cosas tan negativas que ocurren en la vida de uno que uno las olvida por completo y no las menciona. Entonces, las personas pueden seleccionar algunos hechos, otros no, o a veces tendemos como a engrandecer algunas de las cosas para darle como más sentido o más importancia a la familia, a la propia familia, a nuestras creencias, y pues eso hace parte de la persona, de la esencia. Pero cuando uno hace historia oral, también está buscando en cierta forma esas subjetividades, conocer eso que piensan las personas, conocer esos sentimientos, conocer, digamos, esas posiciones que ellos tienen y que no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta, ¿verdad? Sino que eso nos permite enriquecer el conocimiento que nosotros tenemos y sobre todo en una actividad como la que estamos haciendo nosotros, que es el teatro. Es bueno también conocer, digamos, las posiciones, los sentimientos, las emociones de la gente, porque el teatro es algo que juega mucho con eso, con las emociones, con los sentimientos. Vale, hasta ahí estamos claros. ¿Mm? Sí. Bien. Sí. Otra cosa, otro de los aspectos que se menciona es la subjetividad de la información. Es decir, no, pero es que las personas van a decir es lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y efectivamente no significa que cuando una persona en una entrevista o una persona cuenta su historia tenga que ser errada o tenga que ser cierta. Simplemente su perspectiva. O sea, la historia oral nos permite, más que conocer la historia tal y como ocurrió, nos permite conocer las opiniones, los pensamientos, las percepciones de las personas que nos están contando esa historia. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, señor. Ok, vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es la técnica? Bueno, la técnica para nosotros llegar a construir esa historia oral es la entrevista, ¿ya? Y pues como ustedes saben, una entrevista
es una conversación guiada, orientada, ojo, es artificial, no es que es una conversación normal, yo llego y hablo contigo, no, es estructurada, puede ser estructurada, semiestructurada, o simplemente se pone un tema, pero se busca, se está haciendo de forma intencional porque se está buscando obtener una información, ¿cierto? O sea, no es como cuando yo llego y digo, hola Daila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué ha sido tu día? No, no. O cuando yo voy a hacer una entrevista y le hago preguntas puntuales que me den la información que yo requiero obtener, ¿vale?, dentro de mi investigación. Por lo tanto, en una entrevista vamos a tener a un entrevistador y a un entrevistado. ¿Quién es el entrevistador? El entrevistador es la persona que va a orientar la conversación. ¿Por qué? Porque es la persona que está buscando la información para su investigación. Mientras que el entrevistado es el que aporta la información. Pero esa información que nos aporta ese entrevistado es una información muy valiosa y a veces inesperada, ¿vale? Y con esa información o se cuestiona o se comprueba lo establecido. Ya nosotros hicimos un estudio del hecho histórico, pero digamos que la información que nos dé la persona que vamos a entrevistar nos puede comprobar si efectivamente esto que dice esta persona, si es así, está aquí, está... O la persona nos puede cuestionar porque nos puede decir cosas que no teníamos, cosas nuevas, o puede decir cosas contrarias a lo que tenemos. ¿Vale? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, sí, señor. Ahora, esta entrevista, esta relación entre el entrevistado y el entrevistador, ¿qué nos va a producir? Primero, nos va a producir una fuente nueva. ¿Por qué? Porque esa información que nosotros obtenemos se puede convertir en una fuente de consulta para otros investigadores. O sea, ya uno la guarda y queda allí dispuesta para otras personas que necesiten esa investigación. Además, esa entrevista también va a resignificar la historia. ¿Cómo así? O sea, no estamos esperando que la entrevista nos cuente la historia tal y exactamente como ocurrió. Cierto que no, porque de todas maneras ha pasado mucho tiempo y la persona que nosotros vamos a entrevistar nos va a otorgar información, pero con su pensamiento, cargada de sus emociones, y de pronto en el diálogo con el entrevistador, de acuerdo a los aportes, la conversación que se dé se enriquece y se le da un nuevo significado, se le da una nueva, se miran las cosas de una forma diferente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la información? No es obtener datos, no es tener información precisa, sino entender una vivencia, comprender la vivencia, lo que la persona nos está contando. Hasta ahí está claro. Sí, sí. Ok. Bien. Miremos cuáles serían los requisitos para nosotros hacer una entrevista de historia oral. En primer lugar, tenemos que escoger muy bien a los informantes. ¿Quiénes son esas personas que nos van a contar sus vivencias y de qué manera nos van a aportar a nuestro trabajo? Entonces, allí eso es algo muy importante, porque si yo quiero saber sobre un hecho, digamos que yo quiero saber, en este caso el tema que estamos estudiando nosotros, que es la bonanza bananera. ¿Será que yo le puedo preguntar a una persona que no es de Ciénaga, ni que su familia es de Ciénaga? Puedo preguntar a una persona, por ejemplo, que vive, nació en Bogotá y su familia es bogotana. No. No. O le puedo preguntar a una persona que vive en Ciénaga, pero que sus abuelos y su familia no viven allí. O sea, no, la información que he recibido ha sido de pronto de libros o de estudiar. ¿Será una persona idónea? No, ¿verdad? Listo. También es importante a la hora de hacer la entrevista, el entrevistador debe tener un conocimiento previo del tema y no un conocimiento simplemente ahí superficial, sino un conocimiento profundo. Debe conocer muy bien el tema
que está estudiando, ¿verdad? Para poder cortejar, comparar y poder hacer el análisis de lo que la otra persona nos está diciendo, porque tenemos que saber si lo que se está diciendo en la entrevista, pues sí va de acuerdo a lo que estamos estudiando, ¿verdad? Otra cosa muy importante a la hora de hacer la entrevista es recolectar toda esa información y poderla guardar. Y ahora mismo tenemos muchos medios que nos permiten hacerlo, ¿verdad? Digamos que antes se tenía la grabadora, que todavía también se puede utilizar, y también se puede grabar por medio de video. Uno puede entrevistar a las personas y hacerle la grabación por medio de video o nada más con la grabadora de voz, pero también se pueden utilizar las redes sociales para hacer transmisiones en vivo, ¿verdad? Como Facebook, como se pueden hacer por YouTube, en fin, hay En el diferentes Instagram. redes sociales que nos permiten. Ahora, ¿qué sigue? Una vez nosotros hemos abordado este tema de lo que es la historia oral, vamos a tener una actividad que se llama Cuéntame, abuelo. Para eso nosotros vamos a entrar ya a la fase comunitaria con esta actividad que es la actividad de entrevistar a los miembros de la comunidad. Pero precisamente a quiénes, o sea, vamos a entrevistar a los abuelos o vamos a entrevistar a esas personas que han sido familiares de testigos directos. Ya en este momento no podemos hablar de entrevistar a testigos directos porque la bonanza bananera fue en 1900 ya. Entre 1910 y 1926, 27, entonces complicadito, pero sí conocemos algunas personas que sus abuelos fueron testigos directos o que sus padres fueron testigos y nos pueden contar mucho mejor lo que ocurre. Entonces nosotros vamos a tenerle esta actividad, la vamos a trabajar en dos frentes. Por un lado, vamos a entrevistar a nuestros abuelos, a nuestros vecinos mayores, personas que sepan de la historia y los vamos a grabar contándonos sobre las vivencias que tuvieron sus familiares y que a ellos les fueron contados. Y también, por otro lado, también vamos a tener un Facebook Live con algunos miembros de la comunidad que, digamos, son reconocidos por ese relato histórico y que ya en este momento, cuando nosotros hablamos de la historia que me contaron mis abuelos, que la historia que va voz a voz, ya no es tanto historia oral como tradición oral. Entonces, estos miembros de la comunidad han sido familiares de personas, miembros de la comunidad que en algún momento fueron testigos directos de los hechos y que van a estar invitados a nuestro programa que vamos a tener el día martes. Entonces, ¿cuál es la invitación el día de hoy? La invitación el día de hoy es a nosotros ponernos en marcha para realizar esta actividad. Pero antes de hacer eso, quiero que ustedes me cuenten qué han comprendido de este tema que hemos abordado. Voy a interrumpir aquí. Y pues, chicos, cuéntenme ustedes qué aprendieron, qué es la historia oral. A ver. Es la historia que cuentan las personas por medio del habla que les han contado sus abuelos o sus papás y ellos lo transmiten por medio oral. Los requisitos que se necesita para hacer una entrevista. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían, Camilo, esos requisitos? Que el entrevistador conozca el tema perfectamente. Muy bien, ¿qué más? Recoger toda esa información después de la entrevista. Grabar la información. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita?
Ahí no lo mencionaron, señor, pero algo básico es buscar un lugar donde haya tranquilidad y poco ruido. Muy bien, excelente. Un lugar tranquilo, con poco ruido. Buscar a las personas idóneas para la entrevista. Muy bien, escoger a las personas indicadas. Excelente, chicos, están súper pilosos. Y ahí tampoco lo mencionó también es tener un vocabulario que pueda ser entendible para el entrevistado. Sí, digamos que el entrevistado, la persona que estamos entrevistando dentro de la construcción de la historia oral, dice, ay, pero espérate que yo busco un libro y yo te puedo decir de lo que dice el libro. Ustedes que dicen, esa información sí nos va a servir o no. No, señor. ¿Por qué no? Porque, o sea, en una entrevista se supone que al que uno va a entrevistar es conocedor del tema. Y lo que nosotros queremos saber es qué tanta experiencia tiene él y si coincide con lo que nosotros ya hemos estudiado. Excelente. Nosotros queremos conocer es la vivencia, ¿verdad? No lo que otras personas ya estudiaron ni tienen un libro, porque ya nosotros hicimos el estudio de la bibliografía. Nosotros estamos contrastando los diferentes aportes de los diferentes puntos de vista, opiniones, textos, diferentes tipos de fuentes. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme, ¿qué más aprendieron de la historia oral? ¿Qué diferencia hay entre la historia oral y la tradición oral? Que la tradición oral es aquello que expresa a cada persona mediante su pensamiento. No, es al revés. Es la historia, ¿verdad? Me olvidó lo que... Bueno, la historia oral es cuando nosotros le hacemos la pregunta directa a la persona que fue testigo. O sea, si yo entrevisto a una persona que estuvo en la huelga y en la masacre de las bananeras, yo la entrevisto y la persona me cuenta, esa es historia oral. ¿Vale? Pero si la persona me cuenta lo que le contó su papá, lo que le contó su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, ¿esa es historia oral o es tradición oral? Tradición oral. Tradición oral. Bien, muy bien. Lo que pasa es que yo les estoy hablando de historia oral, sin embargo, es muy importante tener claro esos dos conceptos porque hay, digamos, hay unas preguntas alrededor de esto y es que precisamente las personas no nos van a contar la tradición oral de lo que han escuchado y escuchado de otras personas, sino directamente desde su abuelo o desde su papá, que fue el que vivió el hecho histórico. Porque ya ocurrió siempre hace bastantes años todavía y no tenemos en estos momentos personas vivas que hayan estado en esa situación o que hayan vivido ese hecho histórico. Vale, entonces, bueno, pienso que ya tienen este tema súper claro. Entonces vamos a estar en la siguiente fase, que es organizar nuestra actividad. Los videos ya está claro, ya ustedes tienen las indicaciones precisas, tomar los videos, donde las personas les estén contando las vivencias que le contaron sus padres y sus abuelos. Organicemos la otra actividad del Facebook Live, que vamos a tener unos invitados. Entonces, no voy a entrar yo soy la directora del grupo de teatro, pero yo no voy a entrar a saludar, a dar la bienvenida, o sea, a hacer todo, a dirigir la entrevista. Son las personas que necesitan esta información para la construcción del radioteatro y creo que ustedes son las personas adecuadas para liderar y para dirigir el espacio que vamos a tener. Así que cada uno debe tener su compromiso o su compromiso asignado. Y quiero que eso lo tengamos claro hoy. ¿Vale? Entonces necesitamos, digamos, que alguien dé la bienvenida, explique lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y esa diferencia de pronto muy importante entre historia oral, tradición oral. También es muy importante que la persona hable del hecho histórico, de pronto de que contextualiza a los que van a estar oyendo, que ya venimos en un
en un estudio de ese hecho histórico, pues ahora estamos en una fase de interacción con la comunidad y queremos saber, conocer las historias que de pronto no están en los libros, porque las personas sí no las pueden contar. Entonces, no sé, díganme ustedes qué se les ocurre para esa actividad. ¿Cómo comenzaríamos? Les voy a decir las personas que van a participar, ¿ok? Bueno, miren a los que tenemos aquí. Miren los que tenemos aquí. Están el profesor Gustavo Polo. Va uno. María Luisa Ceballos, 2. Edgardo Alemán, 3. Están Juan Villalobos. 4 personas. Tenemos 4 invitados. Y 4, sí señor. La idea es que el conversatorio demore 1 hora. Digamos que tampoco vamos a decir, no, tiene que ser 1 hora exactamente. Pero sí. Yo dije Delfín. Yo les dije el nombre de Delfín, ¿no, verdad? No. Bueno, él también, entonces son 5. Gustavo, María Luisa, Edgardo, Delfín y Juan Villalobos. Son 5. ¿Cuánto tiempo crees que le podemos dar a esas personas para que tengan de pronto su intervención abierta sin de pronto estarles limitando con preguntas? Porque, entre otras cosas, o sea, no se trata de una entrevista que tiene que ser súper estructurada y que estar haciendo preguntas cerradas, sino la idea es como permitirles que ellos hablen, que se expresen ya libremente. Y de pronto entrar nosotros a hacer preguntas en el caso de que tengamos duda, de que tengamos algo que queramos aclarar. 5 personas, ¿cuánto tiempo creen ustedes que es el prudente para darle a cada uno para hablar? Cinco minutos, señor. 5 minutos, ¿verdad? Entre 5 y 7 minutos por ahí. Sí, porque si son 5 minutos. Sí, porque hay que hacer otras Sí, cosas. 5 minutos. Digamos, bueno, ¿quién se va a encargar de darle la bienvenida, de saludar a las personas? Digamos que yo voy a hacer un primer saludo, contextualizo, pero ya luego van a tener la palabra ustedes. ¿Quién se va a encargar de saludar y darle la bienvenida a los invitados? Señor, yo. Sí, muy bien. Entonces, en ese caso, ¿quién va a tomar apuntes del orden del día de lo que vamos a hacer? ¿Quién va a tomar los apuntes? ¿Cómo así, señor? Apunte de los puntos que... De lo que vamos a hacer ahora, de lo que estamos cuadrando para el martes. Ya va, señor. Yo le escribo, pero en ese momento. Ajá, escríbelo. Son 5 invitados, entre 5 a 7 minutos de intervención. Listo. Introducción, saludo. E introducción, Jaycee. Bueno, Jaycee, ¿qué debes hacer tú? Tú debes saludarlos y presentar lo que estamos haciendo. Y hablar de lo que es la historia oral. Historia oral y tradición oral. ¿Te parece?
Bueno, señor. Mire, yo hago como un borrador y se lo mando a usted y usted me dice lo que tengo que decir mejor, por si me equivoco, ¿verdad? Como que- O sea, yo te, digamos, te doy el visto bueno y te hago recomendaciones. Sí, eso es lo que tú quieres. Ajá. Bueno, sí, claro que sí. Muy bien. Listo. Después, digamos que alguien puede participar y decir en qué consiste la actividad que estamos haciendo, los dos frentes, y hablar sobre el periodo histórico que estamos estudiando. ¿Quién lo va a hacer? Señor, que a mí me da como miedo meterme en algo porque qué tal y yo ese día no pueda conectarme por los terrores que tengo del teléfono. No, pero ¿y cómo hiciste para entrar ahora? Ni sé. Yo estaba con rabia y intentando hasta que se entró eso solo. Entraste significa que ya vas a poder seguir entrando. Sí. De todas maneras, vamos a tener sesión el lunes, así que el lunes vuelves a probar. Entonces, ¿quién se le va a medir a hacer esa parte del hecho histórico? O sea, delimitar cuál es el hecho histórico, de qué año a qué año, qué hechos fundamentales, qué hechos importantes ocurrieron en esa época, ya, para que ellos se ubiquen y sepan más o menos cuál es el momento histórico. Que ya ellos lo saben, pero de todas maneras, también es bueno ubicar a las personas que van a estar escuchando el en vivo. ¿Quién lo va a hacer? Dailan. Oye, Matthew no está aquí. Matthew lo veo No. calladito. ¿Y está? Sí, ¿Quién está lo va a hacer? conectado. ¿Quién va a hacer esa introducción? Bueno, digamos que Matthew, entonces la haces tú. Señor, es que el ¿Cómo lo video. apunto, señor? ¿Qué te pasó, Matthew? Matthew se le está yendo la Alguien voz. me cerró el micrófono. Como que no quiere que hable. No, mentira. En tu Señor, casa. me imagino que. Ah, Te lo cerraron en tu casa. no, aquí. Que a Creo que veces uno fue está Camila. hablando y otro compañero viene y lo cierra, señor. Ah, eso Ya se me ha puede pasado hacer. también. Claro. Sí. Si usted Ya. está hablando, yo le Bueno, puedo cerrar el micrófono. no sabía. Pero no creo que haya aquí de pronto la intención de hacer No, eso a no, los compañeros. no, yo sé que O es por sea, culpa intencionalmente. Señor, entonces ese que es un video lo que nosotros vamos a realizar, haciéndole las explicaciones y todo. es una transmisión en vivo. Vamos a estar en clase como estamos ahora, sino que cada quien va a tener su espacio para hablar. A ti te tocaría hablar del hecho histórico, o sea, hablar de todo lo que hemos estudiado, ya de ese hecho histórico, como que los aspectos más relevantes, para darle la palabra a ellos. O sea, puedes tú ya hacer como la contextualización histórica. Porque ya Jaycee va a hablar del proyecto, de lo que venimos trabajando y de lo que se va a meter en lo que es tradición, historia oral y tradición oral. Pues luego entrarías tú a hablar del hecho histórico. Más o menos de qué sería o cómo se zancocha eso ahí. Pues todo lo que hemos estudiado, Matthews, todo lo que hemos estudiado sobre... Anda, se me va a descargar el teléfono. Espera un momento, se me va a descargar el computador. Todo lo que hemos hablado sobre el periodo que hemos estudiado en este segundo ciclo, desde 1900, antes de 1900, la guerra de los 1000 días, el tratado de Neerlandia, todo lo que hemos estudiado. La bonanza bananera, la llegada de la United Fruit Company, la bruselitis, eso. O sea, tú vas a contextualizar un poco, tampoco que tú vas a enseñar, a darle cátedra a nadie, ¿no? Tú vas a contar. Nosotros hemos estado estudiando esto, hemos leído estos libros,
sobre este periodo histórico en los que se pueden destacar estos hechos, ya, así sencillo. Mm, Contar, o hacer sea, como un como resumen. un Un resumen resumen de todo. muy superficial porque pues la idea no es entrar a, como a enseñar el tema, sino a contar más o menos lo que estamos haciendo para que las personas se ubiquen en cuál es el periodo que estamos estudiando. Ya, Ya, sí. no sé, dime, ¿tienes algún inconveniente? Porque te veo como que sí, no, no sé, me extraña, te veo como indeciso. ¿Quieres? Igual de esta manera yo, cualquier cosa yo le mando a ustedes, usted me dice que le añado eso. Bueno, sí, si tienen inquietud, si tienen dudas, me escriben y yo también les reviso lo que tienen, lo que ustedes quieren decir y les ayudo. No hay problema. ¿Cómo, es- Me pueden escribir. cómo escribo, señor? ¿Contexto histórico o Matthew? Sí, contexto histórico, sí, contextualización histórica, Matos. Bueno, luego de eso, necesito que alguien participe hablando de, digamos, puede ser hablando de la importancia de las fuentes orales, de los testimonios orales para el estudio de la historia local. ¿Quién puede ser? Kesla. Y haces como algo más sencillito. Pronto decir, bueno, los testimonios orales son importantes para el estudio de la historia local por esto y por esto y por esto, así que es muy importante que ustedes estén aquí hoy y queremos saber mucho más para poder tener más argumentos, para poder incluir en nuestra obra de teatro, en nuestro segundo episodio ya. Si ella no acepta, yo lo hago. Pero, tú no tienes todavía. Bueno, entonces te toca a ti. Daila. ¿Qué? No, yo no tengo todavía. ¿Cómo es? Importancia de los testimonios orales para el estudio de la historia local y puedes presentar al primer invitado. ¿Quién es el nombre? Profesor Gustavo Polo. ¿Cómo digo? Así como, por ejemplo, bueno, el profesor Gustavo Polo nos va a dar No, le damos cierta... la palabra, no, le damos la palabra al profesor Gustavo Polo. Después que tú termines de decir lo que tú vas a hablar de la importancia de o sea, de las fuentes orales y que pues le das la bienvenida a los invitados y le vas a dar la palabra al profesor Gustavo Polo. Presentación del segundo invitado. ¿Quién quiere presentar al segundo invitado? Dice, Señor, ahora ¿ese vamos a para qué día? presentar para el martes, 5 de la tarde. Día virtual. Así como esta clase, igualito. Así. Sino que la vamos a transmitir en vivo. Tienen que tener buen internet porque no se pueden salir. Una vez se comience la transmisión en vivo, no. El que se sale queda por fuera y ya no puede entrar más. ¿Quién va a presentar al segundo invitado? Camila, lo puedes presentar tú para que presentes al que dijo tu tío. Camila. Pensé que Cami se había salido. ¡Qué linda! ¡Qué linda, Luisa! Cami. Bueno, yo voy a poner a Camila ahí. ¿Quién va a presentar al tercer invitado? ¿Quién? Ajá. ¿Quién va a presentar al tercer invitado? Camilo, Juan Santiago, Kesla, Juliana, Luisa. ¿Quién se le va a medir a presentar al tercer invitado?
Voy a delegar a Kesla. Presentación del cuarto invitado. Señor, ¿quién es la del tercero? Kelly. Kesla. Ah, sí. Cuarto invitado, Juan Santiago. Y quinto invitado, ¿quién quiere ganarse el premio? El quinto invitado, ¿quién lo va a presentar? Camilo o Juliana. Camilo. Voy a poner aquí a Camilo. Camilo alzó la mano. Y el cierre. Chicos, las preguntas, podemos abrir un espacio para preguntas, pero esas preguntas sí ya ustedes las deben tenerlas. Mira, ustedes saben que nosotros tenemos una lista de preguntas. De ahí pueden darle respuesta. Hay muchas preguntas. ¿Se acuerdan que yo les decía? Ese tipo de preguntas se le puede hacer en la parte cuando estemos haciendo la historia oral, cuando hagamos las entrevistas. Entonces, ustedes tienen que mirar, hacer una lista, porque pienso que ahí es un momento para que todos tengan la palabra y cualquiera que tenga una inquietud la pueda resolver. Vale. Igual yo voy a volver a mandar todas las preguntas para que ustedes las tengan allí, porque, bueno, los que no la han copiado, porque, o sea, lo ideal era que cada quien anote, vaya teniendo sus propios apuntes. Ya. Yo abro el espacio. Señor, ¿quién es el quinto invitado? Se me olvidó el quinto invitado. No, y ahorita les doy la lista, todavía no sé quién es. O sea, todavía no les he puesto orden a los invitados. Bueno, pues. Abro el espacio de preguntas, Darkis. ¿Y quién cierra? ¿Quién hace el cierre? Bueno, yo puedo hacer el cierre también. Vale. Que ya tampoco los voy a poner tan nerviosos. Entonces, ¿cómo la ven hasta ahí? Yo bien. ¿Cómo la ven? Ahorita les mando el orden de los invitados para que cada quien de pronto organice cómo va a mencionarlos y todo. Y pues, chicos, las preguntas también son importantes si tenemos la oportunidad. Por ejemplo, también depende del tema de que ellos quieran hablar, o sea, de la anécdota o de la historia que ellos quieran contar. Entonces, a partir de ese tema pueden surgir respuestas. Ya. Díganme si tienen alguna duda. ¿Listo, chicos? No sé si me tienen algo que decir. Voy a tratar de ponerme ahora a hacer la publicidad para mandarla, para que la gente se conecte y vea el en vivo, ¿vale? ¿Hasta cuándo me mandar ese video? ¿No? ¿Hasta cuándo me mandar el video? ¿Hasta qué hora? Hasta las 8. Ah, bueno. Entonces, Si está muy enredado, ahora me lo mandas termine mañana en la mañana. Si está muy enredado, me lo puedes mandar mañana en la mañana. ¿Oye? Pero que no pase de mañana en la mañana. Ah, bueno. Bueno, chicos, prendan las cámaras, porfa. Prendan nuestro fotico aquí ya. Hey, Camilo. Daila, Jaycee, Kesla, no te prende la cámara. Ojo, algo muy importante para el día que vamos a estar en el Facebook Live es que vamos a hacer la actividad con las cámaras encendidas. ¿Ok? Vamos a estar en la cámara apagada. De mal gusto. Digamos que ya yo les comprendo que ustedes tienen dificultades con el internet, que no pueden todo el tiempo tener la cámara encendida, eso es comprensible. Pero ya este es un evento diferente, que la gente lo va a estar viendo, que vamos a tener unos invitados y ya como que se ve de mal gusto, ¿verdad? No es lo mismo ustedes en la casa andar en pijama cuando están en confianza, pero cuando ya llega un invitado no van a andar en pijama, ¿verdad? No van a andar descamisados, ni van a andar en chancleta, ni a pie pelado, porque hay un invitado. Entonces vamos a tener unos invitados, vamos a tener la cámara encendida,
no vamos a estar, ni que nos estén diciendo que la encendamos ni nada, la vamos a tener encendida y vamos a tener la mejor actitud. Tampoco vamos a dar la clase en la cama, vamos a estar en un lugar que haya buena iluminación, no un lugar oscuro, ya. Bueno, mis amores, me alegro verlos, compartir con ustedes. Si están animados con la actividad del martes, se pusieron nerviosos. Nervioso. Están nerviosos y Yuli, pero ánimo, vamos firme. A mí que no me gusta salir así, imagínate. Me da pena. Me Después así enredo. como les decía la de la biblioteca. Ustedes son de teatro. Profe, a nosotros también nos da pena. Claro, Yo me voy a eso es normal. enseñar, yo no voy a practicar Y más ven acá, eso, porque me da ¿ustedes nervio. creen que a mí no me da pena? A mí me da pena No. también. No se Claro nota. que sí. A mí sí me da pena. Da pena. A mí me da pena estar aquí. No le da pena. Ay, No nos hablas. Ajá, porque si sí me da pena. Lo que pasa es que la pena es algo que hay que vencer. O sea, es algo que hay que pasar por encima de eso y superarlo. Porque si imagínate, si nos dejamos llevar de la pena, no conseguimos muchas de las cosas que tenemos. Entonces me alegro verlos, juiciositos, pórtense bien, cada quien haciendo lo que le toca hacer. Y pues nos vemos el lunes 10 de la mañana, ¿cierto? Lunes 10 de la mañana. Chao, Bueno. bendiciones. Cuídense. Chao. Señor, le envío los puntos por WhatsApp. Sí. Control 10 es que es verdad. Mándalo al grupo, Daila.